Puedo hacer que todo suba de nivel. Capítulo 601 Manipulador 5. Un escudo indestructible era bastante bueno, pero no era una defensa perfecta. Después de todo, los escudos podían ignorarse y existían ataques de área de efecto. Billy hizo uno redondo fácil de llevar en la espalda ya que nadie en su grupo había usado uno. Sin embargo, tendrá que encontrar alguna manera de mantenerlo oculto a Ícaro, Lucina y Meryl, ya que podrían usar análisis y evaluación. Fue un dolor enorme en el trasero, pero no se podía evitar. Quizás bastaría con ponerse la parte de atrás de su armadura. Cuando vio a algunos alborotadores en una taberna, usé el escudo para hacerlos sentir tristes. En lugar de pelea, de repente comenzó a llorar y a disculparse el uno y buscar con el otro. Eso había sido muy divertido. Afortunadamente, no tuvo que salir de casa para probarlo. Vio a Blitz haciendo ruido en lo alto de su casa por alguna razón, y luego decidió robarle algo de su resistencia. Eso funcionó bastante bien para calmarlo ya que sentía que se había cansado de eso. Parece que de esta manera puedo entrar en el estado de exceso de resistencia, pensó Billy. Me siento bastante bien. 3846, 3846, 7401, 7401, 1951, 1891, 479 más 730, 363 más 690, 1308 más 1970, 142 más 730, 119, 1145. Conversión de mana / exp NV, Exmaster NV, Control Mental NV, Telequinesis NV, Invocación Bestial NV, Enlace de Invocación Absoluta NV, Reflejo NV 58, 17 arriba, Robo Mejorado NV 283, más 10 arriba, Absorción Mágica LV 153, 20 arriba, Fuerza Bruta NV 146, 20 arriba, Dureza NV 146, 20 arriba, Pasos Rápidos NV 116, 36 arriba, 620. Por otra parte, nunca dijo que podía hacer lo contrario de lo que se suponía que debía hacer su habilidad. De todos modos, si bien Billy podía usar eso con resistencia y maná, por alguna razón, no podía hacerlo con salud. Tal vez porque pertenecía a otro dominio de habilidad. Billy decidió comprobar sus habilidades innatas. Con ese anillo, podía alterar la experiencia de sus habilidades, pero quería aprender a hacerlo por sí mismo. El truco para él consistía en utilizar el análisis de las habilidades que ya tenía. Nunca hice eso porque ya sabía lo que podía hacer esas habilidades. Parecía como una característica de sus poderes que nunca supo que existía. Probablemente así fue como Lucina aprendió que podía usar sus habilidades para robar como apoyo. En cualquier caso, con eso en mente, Billy intentó otras cosas. Como aumentar la experiencia que ganaba por cada punto de maná, pero no funcionó. Tampoco podía simplemente almacenar la experiencia que obtuvo de una habilidad y usarla en sí mismo. Requirió algo de experimentación, pero esa habilidad no podía hacer todo lo relacionado con la experiencia, o Billy tuvo que encontrar otras hienas. Pensó Billy. Lucina probablemente no pueda usar eso ya que su poder nunca aumentó de manera absurda, pero al combinar el nuestro, magia elemental. Las habilidades que tenían los individuos reencarnados eran más habilidades conceptuales que cualquier otra cosa, por lo que probablemente será más que un poco difícil. La experiencia fue lo que hizo que las cosas fueran como eran. Si bien él llamó experiencia, también podría llamarse datos físicos y era difícil explicar más que eso. En términos simples, si una cosa tuviera datos acumulados como blandos o duros, la misma cosa sería dura o dura. Creo que mi suposición es cierta en este mundo, pensó Billy. Probablemente fue por ese entrenamiento con Time Skip. Sin embargo, después de sentir la energía mágica en ese viejo anillo que encontró cuando estaba haciendo los primeros túneles, Billy usó la lanza para robarle la experiencia. O al menos lo intentó. Logró drenar algo de maná, pero la cantidad de experiencia era pequeña y no podía controlar el resto. Pensó Billy. Puedo convertir en habilidades los efectos de objetos mágicos. Supongo que eso significa que puedo obtener sus poderes, pero consumirá una cantidad astronómica de maná. En cualquier caso, después de un tiempo, el anillo se convirtió en polvo y eso confirma su teoría. Esa habilidad no era tan mala, pero era destructiva y necesitaba concentrarse completamente en la tarea. Entonces, no importa pelear, ni siquiera podía moverse mientras estaba ocurriendo. Capítulo 602 Manipulador 6. Si usara varias habilidades mientras luchaba contra los tiranos, podría recibir mucha más experiencia y transferirlas a las habilidades que quisiera.
Pero Billy también quería guardar algunas citaciones allí. Era la única manera de intentar mantener la velocidad de caza del creador, que había estado usando la mazmorra de los dragones de fuego durante más de 2 años. Parecía que Meryl estaba planeando trasladar su base allí, pero sería difícil cruzar el continente con tanta gente en su campamento. Necesitaban encontrar una manera de resolver ese problema. Después de todo, el tiempo no era algo que pudieran perder. Es hora de comenzar a prepararme para la próxima batalla, dijo Billy y luego entró a la mazmorra. Necesitaban al menos una semana de descanso. Preguntó Lukina. Incluso si la mayoría de su gente es fuerte, la gente común tardará meses en cruzar el continente evitando el área central. Ahora necesitamos descansar después de esta terrible experiencia, respondió Meryl luego de darse cuenta de que necesitaban aprovechar la calma antes de la tormenta tanto como fuera posible. El tirano no fue tan obediente ni siquiera cuando estaban medio muertos. Si bien tuvo que intentar la experiencia de robar a seres vivos, tampoco pudo usarla mientras estaba electrocutando a los tiranos hasta la muerte. Fue realmente problemático. Tal vez si usara control mental y los pusiera de dormir, en todo caso, tenían buenos instintos. Las cosas no serían tan fáciles, pero Billy estaba acostumbrado. Les llevará un tiempo volverse lo suficientemente fuertes como para poder estar solos en este lugar, pero un grupo al menos puede permanecer en un único lugar de desove. Unos que podrían causar daño con el tiempo con veneno y que también podrían ralentizarlos. Sus ataques a distancia podrían convertirse en un problema, por lo que los monstruos convocados tuvieron que tender trampas y al final, Billy decidió convocar algunas arañas. Las habilidades que tendrían serían un mordisco paralizante para hacer que los tiranos sean lo más fáciles de matar posible una vez que sean mordidos y malditos. Las arañas los dejarían entre batallas. Entonces, los tiranos serían tocados por ellos, se volverían más lentos y también serían envenenados. Quería convocar más. Aún así, eran extrañamente grandes cuando fueron convocados a pesar de estar en niveles bajos. También eran peludos, por lo que Billy no pudo evitar sentir escalofríos mientras los miraba. Gracias a eso, Billy se preguntó si no debería convocar a algunos monstruos femeninos mitad humanos y mitad arañas, pero decidió no hacerlo. No había ninguna razón para enojar aún más a sus esposas con él. Incluso si intenta ocultarlo, eventualmente se enterarán. Aún así, solo ofreció apoyo cuando se pusieron en peligro. Si bien eran grandes, eran tan grandes como un humano. Los tiranos podrían aplastarlos fácilmente. De todos modos, cuando tuvo que regresar a casa, Billy pudo ver a las 10 arañas matando a un solo tirano por sí mismas. Entonces, su trabajo del día había terminado. Pensó Billy. Si las cosas fueran tan sencillas de resolver, Billy pensaría que está cayendo en una trampa. Sin embargo, estaba satisfecho con la situación actual en la que obtenía 1500 puntos de experiencia prácticamente cada minuto. Considerando la experiencia que necesitaba para subir de nivel en este momento, esa mazmorra le haría subir de nivel al menos una vez al día durante varios días, así que realmente no estaba nada mal. N05 más menos 5 R5 y 5 Sen. Volveré mañana, dijo Billy. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos acelerar ese proceso? Hikaru preguntó. Puedes fabricar algunos vehículos para ayudarla, ¿verdad? Preguntó Billy. Soy multimillonario. Soy el Batman del mundo de fantasía. Preguntó Meryl. Veamos, realmente no sé qué puedo darte por tu cooperación. ¿Qué tal más sangre? Bueno, te ayudaré gratis ya que la otra mazmorra estará libre de tu control ahora mismo. Capítulo 603 Recursos, 1. Naturalmente, Meryl tendría que devolverlos, pero estaba de acuerdo con eso ya que no tendrá que gastar nada para ayudar a su gente a mudarse. Aunque dijo vehículos, en realidad hizo algunos autobuses extra grandes ya que tenía demasiada gente para traer. Sin embargo, no tenía idea de cómo los iba a usar más tarde, incluso la gente normal podría utilizarlos sin problemas. En cualquier caso, Billy también hizo que sus golems crearan un túnel que conduciría a su campamento anterior. Si bien ellos no lo usarían, Billy sí, el único problema era el hecho de que no podía ser uno directo. De lo contrario, tendrían que cruzar el territorio del creador. Aunque construir todo eso tomó algunas horas, Billy llegó a su casa antes de la cena. Tal vez debería tomarme unos días más de descanso para producir más golems aquí. O tal vez eso sea solo una excusa para aflojar ya que pueden multiplicarse. Muy pronto cumplirán 5 años, por lo que Billy debería tomarse unos días libres. Existía la posibilidad de que el creador actuara después de enterarse de que el manipulador había sido derrotado.
Aún así, las posibilidades eran bastante pequeñas ya que ignoró a ese tipo durante tanto tiempo. Ni siquiera se le ocurrió una razón ya que Billy escucharía que solo estaba malcriando a sus hijos. Al fin y al cabo, solo sus madres sabían decirles que no. He terminado la mayoría de mis preparativos, dijo Billy después de unos momentos de silencio. Además, los demás están ocupados trasladando la base a la nueva ubicación. Así que está bien. Además, esa mazmorra necesita ser limpiada, ¿verdad? Si no vas a hacer eso, tal vez deberíamos hacerlo nosotros. Dijo Billy. Quiero que el enemigo piense que no tenemos mucha gente de nuestro lado. Ustedes serán mi arma secreta. En cualquier caso, ahora que están ocupados, ¿no es el momento de aprovechar la situación? Dijiste que no confías en ellos, por lo que debes ir unos pasos por delante de ellos. Además, no traemos los materiales, y queremos echar un vistazo a las escamas y esos corazones. Preguntó Billy. Supongo que tengo que ir a poner comida en la mesa, nuestros hijos no crecerán mucho mientras estés fuera por unas horas, dijo Kate. Además, después de regresar, estarán mucho más felices que solo verte en casa todo el tiempo. Dijo Billy y luego suspiró. Entonces, tenía dos opciones. Ser irracional y seguir holgazaneando, o ser racional y volver al trabajo. Además, aunque quería estar con su familia tanto como fuera posible, no podía subestimar al próximo enemigo. No importa tener el poder de dominar el mundo, probablemente tenía el poder de destruir el mundo entero con las habilidades de otros 5 individuos reencarnados. Si Meryl tenía razón, entonces era difícil predecir qué haría a continuación, nadie podría haber predicho que alguien como él permanecería 2 horas en una mazmorra que solo genera dragones de fuego. N55C/5 y 5, 1N. Al llegar allí, solo encontró a Lukina custodiando la entrada del calabozo. Meryl e Hikaru conducían los autobuses hacia el otro lado del continente. Hikaru estaba teniendo un trabajo tremendamente molesto ya que tenía que conducir uno y luego, al cabo de un tiempo, cambiar de vehículo para que todos llegaran al otro lado del continente. Aún así, ese era el momento de recargarse. Preguntó Lukina. Si no te importa, me gustaría ir contigo. Dijo Billy mientras fruncía el ceño. Bueno, en realidad no me importa si vienes. Hay algunas cosas que quiero probar. Así podrás cuidarme las espaldas. Cualquiera con medio cerebro habría hecho lo mismo. Capítulo 604 Recursos, tos. Solo que no confiaba en ti, pero eso cambió ahora. Dejaste que uno de nosotros obtuviera el poder del manipulador. Incluso podría convertir eso en una habilidad si quisiera y en las circunstancias adecuadas, pero eso se lo haría saber a los demás. Solo absorberá el maná y el efecto de esas reliquias una vez que mejore y en el momento adecuado. Billy se agotó cuando absorbió los efectos de ese anillo y, después de todo, esa era una reliquia débil. Ser amable y comprensivo los haría amigos, y sus planes no cambiarían en cuanto a su postura con esos 3. Pase lo que pase, Billy no podía verse matando a sus amigos, las personas a las que realmente era cercano. Sin embargo, necesitaba estar preparado para matar a esos 3 si fuera necesario, y no tendrá tiempo para dudar. Como era de esperar, se habían vuelto mucho más fuertes y no había señales de heridas en ellos. Su estrategia funcionó bien, desafortunadamente, eran monstruos bastante hambrientos y no comían insectos, por lo que había una gran cantidad de huesos cerca. En cualquier caso, Billy y 5 de esos 10 lo siguen ya que podrían matar a un solo tirano con facilidad. Preguntó Lukina. ¿Les hiciste aprender el núcleo espiritual también? No hay nada más poderoso que eso, y hace que incluso los monstruos se sientan lo suficientemente motivados como para recuperar su maná con fuerza. Todo lo que necesitan hacer es pensar en su Nakata. Billy estaba actuando como de costumbre. Él no estaba dispuesto a charlar, así que decidió quedarse callada. Después de dejar esas 5 arañas en otro punto de desove, Billy se dirigió a otro y luego usó una esfera de hielo para aturdir a un tirano cuando emergió. Mientras tanto, haré otra cosa. No hacía falta ser un genio para entender que Billy estaba creando una línea de transporte para mover los materiales de los monstruos con facilidad y velocidad. Recogieron algunas escamas aquí y allá, pero era demasiado ineficiente y tuvieron que llevarlas de regreso a la entrada mientras luchaban contra los monstruos, era demasiado molesto. N5 parecía que había hecho algunos usando la balanza mientras Billy no miraba. Eso era bueno. Solo alguien tonto esperaría a que Billy mejorara sus armas o forjara otras nuevas. ¿Cómo piensas hacer que los carros suban? Preguntó Lukina. Por favor, no respondas con algo así como con el poder de la amistad. En cualquier caso, ahora tienes un núcleo espiritual.
Puedes hacer mucho más que antes. Puedes comenzar practicando y estudiando magia tanto como sea posible. Aparte de ti y de algunos otros irregulares, la mayoría de nosotros hemos estado viviendo nuestras segundas vidas sin tratar de entender demasiado sobre las reglas de este mundo, dijo Lucina. Tratar de aceptar todo tal como es solo porque es mágico es bastante tonto, fue porque dijo que ahora él confiaba en él. Sin embargo, eso era un poco preocupante y Billy no quería acercarse a los otros reencarnados, pero ignorarlos y ser grosero era y algo a lo que estaba acostumbrado en el pasado, pero ya no. Billy había crecido un poco, si él mismo podía decirlo, después de haber vivido en dos mundos durante 43 años. Entonces, parecía una pérdida de tiempo y sería mejor hacerlo después de limpiar la mazmorra. Dicho esto, Billy quería las escamas y los corazones. Sería fantástico si pudiera convertir los corazones en algún tipo de ración que pudiera restaurar la salud, el maná y la resistencia. Dejando a un lado el dinero que podría ganar, algo así les ayudaría en futuras batallas. Afortunadamente, los monstruos no reaccionaron a los rieles, probablemente porque estaban hechos de maná, y la mazmorra era básicamente una enorme fuente de eso. Billy no podía creer que las mazmorras pudieran producir esas cosas sin parar y revolucionarían la industria metalúrgica de los metales de ese mundo. Con los del continente humano, era solo cuestión de tiempo hasta que se utilizaran para fabricar vehículos que simularan los suyos e incluso barcos. Hacer que el mundo avanzara así todavía era un sentimiento difícil para Billy. No creo que este misterio esté relacionado con el creador, pero, capítulo 605 recursos, 3. Billy tenía bastante equipaje consigo. Tuvo que hacer un carro extra grande para transportar todo eso de regreso a casa. Lucina preguntó si podía usar a los demás mientras él no estuviera cerca, y Billy estuvo de acuerdo con eso. Los carros podrían cargarse con su maná y con los núcleos, por lo que no cambiaría nada si otros los usaran. Billy solo deseaba que dejaran algo de maná de vez en cuando él estuviera cerca. Entonces, tuvo que tirar del carro grande él solo. Eso no fue un problema ya que tenía la Light Speed Sword. El único problema sería frenar más tarde. Aún así, Billy resolvió el problema manteniendo su velocidad durante unos 19 minutos y luego cruzó el resto por su cuenta. «Seguro que no se ven apetitosos», dijo Kate. Billy preguntó y luego le pellizcó los costados. «Estás más mimada que Cristina. En cualquier caso, después de freírlas saben muy bien y además recuperan la energía como ninguna otra cosa. Pero los niños no deberían comer demasiado. Era mejor evitar problemas ya que ya tenían demasiada energía». Dejando eso de lado, Billy había comido demasiada carne, así que llamó a Alexander y Jin para conseguir un poco. Sus reacciones fueron las mismas que las de Kate. En lugar de eso, estaban más interesados en la balanza. Dijo Jin mientras tocaba y miraba intensamente las escamas. Me gustaría ver las criaturas que tendrían esto protegiendo sus cuerpos. Son mitad dragones, imagina una mazmorra generando mitad dragones, dijo Billy. Espantoso, dijo Jin después de detenerse por un momento para imaginarse rodeado por los tiranos. Era demasiado mayor para preocuparse por las pesadillas, pero era mejor prevenir que lamentar. Naturalmente, Jin estaba interesado en comprarle la báscula a Billy. Pero sería difícil determinar un precio justo por ellos. Si bien eran de alta calidad, Billy podría obtener todo lo que quisiera del calabozo, si no tienen cuidado, arruinarán toda la economía del estado. ¿Deberíamos usarla para desarrollar armas?, preguntó Jin. Contra alguien con ese tipo de potencia de fuego, las armas y armaduras no serán muy útiles, aún así, supongo que es mejor que nada. ¿Es este oponente realmente tan formidable?, preguntó Jin. ¿Puede existir una persona así? En circunstancias normales, personas así nunca existirían. Sin embargo, Billy y los otros individuos reencarnados estaban lejos de ser normales. Tener el conocimiento y la experiencia de sus vidas anteriores, nacer con poderes divinos, solo que, bajo esas circunstancias, el mundo produciría seres capaces de cazar dragones de fuego a diario. Desde el día en que nació buscó el poder y así seguirá hasta el día de su muerte. Todavía tenía que ver el continente de los semihumanos, pero Billy no se prepararía para algo grande sin razón. Sabía que, en circunstancias normales, Billy elegiría quedarse en casa y holgazanear con su familia bajo el sol de la tarde. Para él no había nada más valioso que eso. Generalmente son las armas las que atraen la atención y los celos de los estados enemigos. Aunque ha pasado un tiempo desde que el estado de Hilo tuvo algún enemigo.
De todos modos, ese día todos se comieron los corazones fritos de los tiranos, y fruncieron el ceño porque estaba bastante bueno y además los llenaba de energía. Billy también le preguntó a Jin cómo podían convertir toda esa carne en algo que no tuviera fecha de vencimiento. Había algunos métodos para ayudar con eso ya que la logística era un problema en ese mundo en tiempos de guerra, pero lo mejor que podían hacer era hacer que la carne durara un mes. Entonces, Billy tuvo que resolver ese problema por sí mismo, y lo hizo, creando un congelador mágico. La teoría era simple, tendría un núcleo, y el núcleo alimentaría al congelador con maná, y el congelador tendría el efecto de casi congelar todo lo que hay dentro de él. Mientras tanto, tenía ganas de llorar ya que ellos también parecían muy orgullosos, pero solo estaba copiando la tecnología de la Tierra. No puedo hacer que mis espías vendan la carne por sí mismos, así que tendré que contactar con algunas tabernas y ofrecerles un trato, después de hacer rieles que conecten todas las ciudades y pueblos. Capítulo 606 Descubrimiento 1. Entonces, decidió dejar de lado el plan de rieles en el estado. En lugar de eso, le pidió a Jin que seleccionara personas en las que pudieran confiar en todo el estado, y Billy haría túneles que conectarían con sus tabernas. Esa carne era de gran calidad, por lo que sería un desperdicio no darle a otros la oportunidad de comerla. De todos modos, los golems harían los túneles, por lo que no tendría que perder más tiempo. Las ganancias solo serían un objetivo secundario ahora, sin embargo, las cosas serían diferentes si sus poderes estuvieran relacionados con eso. Pensó Billy cuando regresaba al calabozo al día siguiente. Ya que puedo usar Light Speed Sword, tal vez pueda evitar ese cañón mientras me bronceo para comprobar las cosas, pero también podría ser problemático si lo incito a hacer su movimiento. La mejor opción sería ir allí una vez que terminen de mudarse. En el mejor de los casos, necesitarán un mes para cambiar de base, por lo que Billy tendrá que esperar hasta entonces. Quizás podamos ganar algo al limpiarla, algo que nos ayude en la próxima pelea, pensó Billy. Parecía que a ella e Icaro les costaba mucho discutir sobre quién ayudaría a Meryl ya que pensaban que la tarea de cruzar el continente y conducir algunos vehículos sería una molestia. Aún así, al final, solo Icaro podía hacer eso. Sin embargo, la tarea de vigilar el campamento solo también era bastante aburrida. Bueno, ella estaba consciente de lo que sucedería cuando me pidió ayuda. No todo sería tan conveniente, dijo Billy. Además, no quería revelar que podía hacer tal cosa, aunque esos tres probablemente sabían que podía hacerlo. Lukina preguntó después de pelear un par de veces. No lo noté, dijo Billy y luego frunció el ceño. Marquemos el tiempo por si acaso. Sin embargo, ahora aparecían cada 55 segundos. Fue una gran diferencia, pero fue una señal de que el núcleo estaba recuperando su fuerza. Billy tuvo la idea de revisar la entrada de la mazmorra, y luego vio, cuando usó ojos mágicos, que el maná del entorno estaba llegando a la mazmorra. Nunca sintió ni imaginó que supongo que el núcleo está usando el maná para hacer que los monstruos se reproduzcan más rápido, dijo Billy. Estaremos ocupados nuevamente en los niveles inferiores de la mazmorra. ¿Cómo puedes saber eso? Preguntó Lukina. De todos modos, esto no es tan malo, pero si somos indulgentes, esta mazmorra se romperá y los tiranos se apoderarán del continente, respondió Billy. Preguntó Lukina. Bueno, supongo que tendré que elegir el ritmo entonces. Aún así, incluso cuando tienes dos grupos de monstruos trabajando para ti dentro de la mazmorra todo el tiempo, ¿cómo es posible que esta mazmorra pueda engendrar tantas de estas poderosas criaturas tan poderosas? Rápido y, sin embargo, recordó que tenían que capturar algunos monstruos y usarlos como base para generar al guardián y sus secuaces, por lo que era esencialmente diferente ya que Billy no necesitaba un catalizador. Usando un monstruo absoluto como base en lugar de su mente y lo que el núcleo podía hacer estaba cerca de la clonación. Debería costar menos maná que simplemente invocarlo desde la memoria, pero aún así, pensó Billy. Era difícil estar seguro, pero Billy usó evaluación en el núcleo de una mazmorra antes y no vio nada. Colocarlos en el tercer nivel e inferiores sería más eficiente, pero Billy también tuvo que terminar los rieles en el segundo nivel. La gente de Meryl eventualmente ayudará a cazar a los tiranos, por lo que no se producirá una fuga en la mazmorra, dijo Lukina. Lo más probable es que nadie haya limpiado esta mazmorra todavía, por lo que un solo error en los niveles de maná podría causarlo. La mazmorra que estaban limpiando no era una de ellas. Si una mazmorra se rompe ahora, tendrían que lidiar con un problema que podría durar meses, por lo que toda precaución era bienvenida.
Capítulo 607 Descubrimiento, tos. Billy simplemente asintió en lugar de estar satisfecho con eso. Estaba satisfecho de que sus rieles ya hubieran llegado a la entrada del cuarto piso. Sus planes con respecto a la balanza y los corazones de tirano también iban bastante bien. El único problema era que sus esposas ahora tenían demasiada energía, gracias a la carne, y la estaban usando en el campo de entrenamiento subterráneo en lugar de gastarla en él. Fue un proceso muy lento y, afortunadamente, valió la pena ya que aprendió Mana Cannon cuando lo usó por primera vez. También quería aprender la habilidad de aliento venenoso, pero siempre obtenía primero la experiencia de Mana Cannon, no podía entender por qué era así, pero no era exactamente un problema. El único problema era el hecho de que cuanto más rara y poderosa es la habilidad, más difícil se vuelve. Billy no podía imaginarse obteniendo los efectos de los artefactos que hizo usando la sangre de los demás. Aún así, fue difícil encontrar las circunstancias adecuadas para hacerlo. Hablando de circunstancias, Billy recordó que probablemente tuvo que experimentar con sus otras habilidades innatas. Dado que la suya le permitía pasar la experiencia de una habilidad a otra, el control mental y la invocación probablemente también tenían algunos trucos que aún tenía que aprender, pensó Billy. Si bien tenía sus propios hechizos de apoyo que aumentaban los parámetros, probablemente estaba muy por debajo de ese. Al menos los que no eran aura destructiva. Billy y Lukina lograron trabajar juntos y terminar los rieles hasta el sexto piso antes de que llegaran Ícaro y Meryl. Había sido todo un espectáculo ver a tantos semihumanos bajando de los autobuses mientras estaban completamente mareados debido al movimiento del vehículo. Después de todo, el terreno del continente no era apropiado para ese tipo de vehículo. Tomará un tiempo completar el campamento, así que supongo que usar la mazmorra es lo único que podemos hacer. No mencionaron antes la posibilidad de que la mazmorra se rompiera desde que estaban conduciendo, y necesitarían toda su concentración en esa tarea. Aún así, ahora era el momento de eso. Aún así, me hace preguntarme cómo los árboles y la vegetación por aquí crecen tan rápido, pensé que era debido al maná en el ambiente, pero si ese maná siempre está drenando, hay muchas cosas sobre las que necesitamos aprender más. Sin embargo, debemos concentrarnos en prepararnos para la próxima batalla. ¿Tiene un ejército o algo así? Nunca lo mencioné, él de hecho tiene un ejército, pero ha pasado un tiempo desde que vimos algo de eso desde que encontró la mazmorra del dragón de fuego, dijo Meryl. De hecho, la gran mayoría de las tribus de este continente decidieron unirse a él después de ser finalmente derrotadas. Aquellos que no se rindieron al final fueron diezmados. Aún así, no esperaba que la mayoría de ellas estuvieran del lado de su enemigo final. Eso complicó las cosas. Tampoco explica por qué algunas personas se unieron a Meryl y al manipulador cuando el creador estaba dispuesto a aceptar a todos de su lado. Preguntó Billy. Estoy bastante seguro de que sus acciones hablan más que las palabras, ha estado usando una mazmorra durante 2 años. No le importa la fuerza de los demás. Solo la suya propia. Si todavía realmente se preocupara por sus súbditos, no estaría tan concentrado en fortalecerse. Además, nadie podía entrar en su territorio y salir probablemente era imposible. Aún así, tenían que ser cautelosos ante la posibilidad de que el creador usara algún tipo de secuaces, por lo que también necesitarían a los subordinados de Meryl. ¿Se los estás vendiendo a gente de confianza?, preguntó Meryl. Dijiste que no querías dar a conocer este continente todavía, pero, de todos modos, nuestro objetivo ahora es fortalecer nuestras fuerzas y luego limpiar la mazmorra. Eso debería darnos una ventaja sobre el creador, quien probablemente no hizo lo mismo. Después de eso, investigaremos su territorio en serio. -05 y 55 y 51 Capítulo 608 Descubrimiento, 3. Durante esos días ultimó los detalles de la distribución de carne y las balanzas que trajo durante las últimas semanas. A algunas personas y herreros les bastó con usarlos por un tiempo. Billy consideró hacer un riel usando su túnel submarino desde el calabozo para ahorrar tiempo. Aún así, no quería que los demás supieran sobre ese túnel. Después de todo, solo allí podía usar los efectos de la Light Speed Sword. Entonces se quedaron en su segundo calabozo y lo dejaron atrás. Si bien eso lo preocupaba un poco, Billy no podía quejarse ya que últimamente tenía que hacerles lo mismo con frecuencia. Para su sorpresa, Billy vio a Alexander salir de su casa con Lara. Estaba planeando disculparme por ello, pero cambié de opinión. En cualquier caso, deberías aprovechar mejor tu tiempo libre. A diferencia de ti, puedo leer el estado de ánimo. Las chicas necesitan algo de tiempo para ellas mismas.
Además, me sentiría fuera de lugar allí sola. ¡Qué aterrador!, dijo Billy. Casi siento pena por los monstruos. Preguntó Alejandro. Tengo muchas ganas de ver esos monstruos. Sería mejor si no insistieran en la idea de ir allí. No confío en la gente con la que trabajo. Simplemente lo hacemos porque no tenemos otra opción. ¿No confías en ellos porque hicieron algo que te hace desconfiar de ellos o porque simplemente sospechas? Uno de ellos es el ladrón que robó esas reliquias, ¿verdad? Supongo que eso es algo que me haría desconfiar de alguien. Y te confiaré eso ya que esto es muy raro. No quería darles ninguna oportunidad a sus amigos de saber que él era alguien que había reencarnado en ese mundo. Era extraño pensar en que cuando Billy nunca quiso acercarse a nadie en ese mundo aparte de su familia al principio porque sabía que sería problemático guardar su secreto y actuar como si estuviera ignorando ese hecho. Eso había sido bastante imprudente, pero como se veían completamente bien al regresar, Billy confirmó que no les resultó difícil derrotar al dragón venenoso. Además, curiosamente, Ellen no hizo mucho escándalo cuando no vio a su madre durante 3 días seguidos, a pesar de que solo tenía 1 año. Estaba demasiado tranquila, pero no le desagradaba que su padre actuara como un tonto para hacerla reír. Sara preguntó. N, 5, 53, 55, 5, y, N. Supongo que así es como se siente un vagabundo perezoso. Dijo Billy. Aún así, al final, Billy tenía mucha fe en su fuerza. Después de todo, él fue quien los entrenó. En cualquier caso, al día siguiente, Billy terminó sus preparativos para regresar al continente semihumano. Los veo luego. Desafortunadamente, su plan no funcionó. Billy se fue tan rápido como se lo permitió el viento. Billy preguntó cuando llegó al centro del campamento. «Esta es la base Merrill», susurró Ícaro. «Si no actúas y hablas como si ella estuviera a cargo, podrías causarle problemas. No estoy aquí para fingir. Estamos al mismo nivel. No hay necesidad de actuar así», dijo Merrill. «La relación que tengo con mi gente se basa en la confianza, por lo que algo como un falso respeto es innecesario. Sin embargo, todo está listo para que nos vayamos. Solo te estábamos esperando». Capítulo 609 Dragón 1. Con eso en mente, Billy y los demás los usaron. Sin embargo, utilizaron ataques de largo alcance para matarlos de todos modos. Sería un desperdicio de experiencia no hacerlo. Billy podría hacerlos ir aún más rápido, pero eso podría correr el riesgo de que se les caigan los materiales recolectados durante la cacería. Ícaro preguntó. «No me importa ayudar a que este mundo se desarrolle, pero no planeo convertirme en esclavo de todos para traer prosperidad a este mundo. Tomaría un tiempo construir los rieles, así que entiendo de dónde vienes», dijo Ícaro. «¿O si estás enfermo o herido?». Billy preguntó. N, o 5 más menos 5 a 5 in, dijo Merrill. «Son más rápidos y pueden curarse rápidamente», dijo Billy. «Aún mejor, deberíamos enseñarles a usar magia. No necesitaremos monstruos ni animales si podemos controlar la tierra con magia. Ni siquiera los constructores o las colinas se convertirán en un problema ahora». Billy tenía razón. Si la magia y la fuerza fueran la razón por la que no deberían interferir demasiado con el desarrollo del mundo, entonces sería lo mismo que ignorar el daño causado por los monstruos y era natural que las personas murieran cuando atacaran, y por esa razón, ¿deberían dejar en paz a los monstruos? Incluso si no fuera natural, estaban en ese mundo, por lo que debían hacer lo que quisieran para mejorar sus vidas. Ícaro preguntó. «Estamos dejando muchos materiales atrás y desaparecerán antes de que podamos regresar. Si bien eran más fuertes que los humanos comunes, esa mazmorra era probablemente la segunda más difícil del continente, y los tiranos eran demasiado problemáticos. Lo tenían todo: fuerza física, poderosos ataques largos y a distancia, resistencia, velocidad de curación, a menos que recibieran mucho daño en unos momentos, la mayoría de la gente no sería capaz de matarlos», dijo Ícaro. «Qué gran cosa dejar atrás en este mundo», dijo Billy. «Entiendo que hablé sin pensar», dijo Ícaro y luego suspiró. «Hablando de armas, ¿crees que el cañón del fabricante usa las mismas funciones que tus herramientas mágicas que pueden recargarse con el tiempo? Es posible. Incluso podría ser mejor que el mío ya que ese cañón puede enviar ataques desde una distancia que no puedo medir», dijo Billy. El creador todavía era un misterio en muchos aspectos en lo que respecta a sus poderes, mientras usaba una mazmorra para fortalecerse, también era lo suficientemente inteligente como para usar sus habilidades para crear cosas y reforzar sus talentos.
De hecho, solo lo aullaron en la mazmorra porque tenía un sistema defensivo listo para proteger su base mientras subía de nivel. Decir eso ahora no nos ayudaría de ninguna manera, así que debería guardar silencio. Sin embargo, para crear ese nivel de defensa, ¿la mazmorra es tan profunda o está teniendo problemas para limpiarla? Ese enemigo debe estar al nivel de una criatura destructora del mundo para mantener a raya a alguien con el poder de 6 reencarnados. Aún así, Billy tenía la sensación de que el creador ya había conquistado la mazmorra. Supongamos que tuviera la oportunidad de permanecer en ese calabozo durante 2 años. En ese caso, fácilmente podría imaginarse alcanzando el nivel 1000, y eso le otorgaría 2 habilidades extra poderosas que serían iguales a las innatas. Con eso en mente, debería esperar algo mejor de la mazmorra que estaba usando el enemigo. Los problemas solo comenzaron cuando llegaron al 14º nivel y encontraron el lugar completamente invadido por tiranos. Les tomó 2 días alcanzar ese nivel, pero les tomará otro día limpiar las cosas allí ya que habían estado engendrando sin parar durante más de un mes y el manipulador ya no estaba presente para mantenerlos bajo control. Capítulo 610 Dragón 2 ¿Es realmente un salvavidas?, dijo Hikaru cuando vio que los enemigos disminuyan en número. Incluso con mi velocidad, no puedo hacer mucho. Para maximizar los efectos de sus poderes, utilizó tantas habilidades como fuera posible. Después de todo, no tenía que darse prisa porque, después de todo, no estaba solo. Además, Billy estaba observando a esos 3 para aprender las peculiaridades de sus habilidades. Aunque hasta el momento no había avanzado mucho. Se habían cansado un poco, pero como los tiranos aparecían en grupos de 12 cada 30 segundos, no podían aflojar. Lo más probable es que solo encontremos al guardián en el último nivel, pero no sabemos las condiciones en las que estaremos después de derrotar a la criatura, por lo que debemos limpiar las cosas aquí por completo. Nuestros poderes también pueden funcionar bien en un equipo. Supongo que se podría decir lo mismo de ustedes dos y Meryl se concentra en usar huesos como apoyo. N, o 5 más menos 5 3/4 5 a 5 in. Hikaru parece un poco cansado, así que descansaremos primero. ¿Está bien?, preguntó Meryl. Si bien Hikaru parecía cansado de correr de un lado a otro, parecía más sorprendido por la idea de Lucina que por cualquier otra cosa. Billy había sospechado que sentía algo por ella, pero para alguien cuya principal arma es la velocidad, seguro que era lento en lo que respecta a cualquier progreso relacionado con el romance. Ha pasado un tiempo desde que Billy usó su aguja, pero no tenía otra opción si quería continuar mientras trabajaba solo con Lucina. Preguntó Lucina. No me gusta que nadie me apunte con la mano cuando está a punto de usar magia, dijo Billy. Preguntó Lucina. ¿Ha sido así desde el principio?, preguntó Lucina. No me malinterpretes. No pareces del tipo paciente con los niños. De hecho, trabajé para asegurarme de que no tuvieran problemas, pero también obtuve algunos beneficios. Tuve muchas oportunidades de aprender más sobre el mundo gracias a ellos. No estaba diciendo nada realmente importante, pero aún así era problemático. Tuvo que mantener la guardia alta todo el tiempo después de haber llegado tan lejos y no por culpa de los tiranos. Entonces, decidió acelerar su velocidad de caza. Gracias a eso, a Lucina le costó seguirle el ritmo, pero al menos la conversación terminó. Tanto Lucina como Billy necesitaban descansar, por lo que permanecieron en silencio una vez que regresaron al lugar entre niveles, y 2 horas después, se unieron a los demás para bajar al siguiente nivel. Tenía al menos 100 metros de alto y 50 de ancho. No mostró ninguna señal de abrirse cuando se acercaron. Sin embargo, Billy vio algún tipo de marcas en la puerta, ya que se trataba de algún tipo de imagen sublime, no podía decirlo. Fue demasiado caótico. Dijo Meryl. Esto es un dolor de cabeza. Aún así, deben tener algún uso, dijo Billy mientras revisaba los bordes de las puertas, y luego encontró algunos tubos que estaban conectados a la puerta. Supongo que tenemos que poner algo aquí, no podía ser una coincidencia, aún así, Billy no podía sentir ningún olor proveniente de los tubos, por lo que era difícil decir qué tenían para ponerlo allí. Había pasado un tiempo desde que había visto ese tipo de truco problemático, sin embargo, Billy consideró sus opciones. ¿Qué podrían tirar allí? ¿Polvo? Parecía una pérdida de tiempo y después de pensar lógicamente, uno solo podía pensar en sangre, pero la sangre de 4 humanos no sería suficiente para llenar esos tubos y las paredes. Dijo Billy. Estos tubos y marcas deben representar las venas de un cuerpo. Hikaru preguntó. Esto es un poco sangriento.
Tal vez esta sea una prueba para confirmar que podemos obtener la sangre mientras los enemigos aparecen, dijo Lucina. Después de todo, esto solo será posible después de que casi todos los tiranos hayan sido eliminados. Algunas personas, en su mayoría individuos reencarnados, tendrían algún tipo de truco para escapar de la pelea y llegar a la parte final de la mazmorra. Pero ese sería un mecanismo de defensa extraño ya que alguien que necesita escapar de los monstruos no tendría ninguna posibilidad contra el guardián. Capítulo 611 Dragón 3. La gravedad no podía hacer todo el trabajo, pero la magia del viento sí. Mientras Billy los hacía, los demás mataban tiranos y luego hacían que los monstruos se desangraran por los conductos. Estaba bastante seguro de que nunca había escuchado tantos suspiros en su vida y hasta el punto de que desollar a un monstruo era como respirar para él. Ahora que lo pienso, había trabajado mucho para que su partido funcionara, y estaba bastante seguro de que lo sabía en ese entonces, pero lo había olvidado por una razón u otra. Sin embargo, algo está mal, ellos también estaban del otro lado. Billy tampoco podía entender por qué era así, pero siguió adelante de todos modos. Ahora que lo pienso, nunca tuvieron la oportunidad de preguntar si el manipulador intentó derrotar al guardián. Por lo general, uno tendría la oportunidad de escapar, pero y eso explicaría por qué estuvo luchando contra los tiranos durante tanto tiempo y sin parar. Preguntó Meryl. No puedo sentir nada más allá, respondió Billy. No podían parar ahora. Incluso si sentían que estaban haciendo algo que les causaría problemas más adelante, tenían que seguir adelante. Solo para encontrar una espesa niebla abandonando el lugar. Esperaron un poco a que la niebla dejara de llegar, pero nunca sucedió, y parecía que se estaba apoderando de toda la mazmorra. Puedo verme tropezando todo el tiempo en este lugar, dijo Ícaro. Podía sentir que la niebla también estaba hecha de maná, por lo que podía extenderse con fuego y también estaba bloqueando sus sentidos. No podía decir qué había dentro de la última habitación. N, 5. 5 y 5 marca registrada. 5%, 5 y barra, N. Solo decidimos cuál será nuestra formación, dijo Meryl. Billy podía hacer mucho, por lo que en ocasiones se mantenía alejado del guardián para ofrecerle su apoyo. Mientras tanto, Ícaro era rápido y prácticamente, los únicos ataques de área de efecto lo golpearían. Mientras tanto, Lucina alternaría entre brindar su apoyo y debilitar al guardián con lo que considerara necesario durante la pelea. Con eso en mente, el grupo comenzó a caminar y luego entró a la última habitación del calabozo. Si su maná no estuviera lleno, probablemente usaría absorción mágica para deshacerse de la niebla. Después de todo, le ayudaría de dos maneras. Molestamente oscuro, en todos los sentidos, ya que Billy no podía usar su magia para ayudar. Aún así, todos podían decir que algo temible estaba allí esperándolos y listo para atacar en el mismo momento en que mostraran cualquier signo de debilidad. Es como si el suelo apareciera a medida que avanzamos y estuviéramos en otra dimensión, dijo Lucina. Estaba alterando sus sentidos al esconderse de ellos. Por esa razón, tenían que permanecer cerca el uno del otro, o se separarían con bastante facilidad ya que su sentido de orientación era un desastre. Mientras Billy pensaba en eso, sintió un escalofrío y el maná del entorno cambió como si estuviera reaccionando a algo. Lo primero que hizo fue tirar de Ícaro detrás de él y luego aumentar el alcance de su escudo de maná. Apenas tuvo la oportunidad de hacer eso cuando un enorme mana canon lo golpeó. Incluso la niebla desapareció por completo ante el gran poder de ese ataque. Gracias a eso, la teoría de Billy fue confirmada, la niebla estaba alterando sus sentidos y finalmente pudieron ver al guardián. Era un dragón muy parecido a los tiranos con el color de su cuerpo y las escamas plateadas. Sin embargo, ese era 2 veces más grande y más grande que el dragón venenoso y así que tenía al menos 100 metros de largo. La bestia también tenía un par de alas, pero sus 4 patas parecían mucho más fuertes, por lo que Billy asumió que el dragón podía volar, pero no tan rápido ni por mucho tiempo. Capítulo 612 Dragón 4. Barra. Finalmente, el mana canon terminó y el dragón saltó para aplastar a Billy. No podía proteger a todos contra eso, así que tomó su decisión. Gritó Billy. Cuando la bestia aterrizó, hizo que el área temblara como un terremoto. Billy preparó su aguja y el monstruo lo fulminó con la mirada. Quizás debería comenzar con esos ojos molestos y, sin embargo, el primero en atacar había sido Ícaro, quien había apuntado a la pata izquierda y frontal de la bestia.
El sonido del metal chocando resonó en toda el área. Ícaro no debería haber apuntado a las escamas, pero ese fue el resultado. El monstruo ni siquiera le prestó atención. Dijo Ícaro. No tenemos tiempo para esto. Billy no se contuvo y, sin embargo, sus ataques han sido completamente anulados. Meryl dijo y luego disparó una lluvia de flechas a los ojos del monstruo. Naturalmente, no causaron ningún daño. Es sorprendentemente rápido, pensó Billy. Billy saltó, pero aún así lo golpearon. Bloqueó el ataque con su aguja, pero sintió como si un meteorito intentara aplastarlo. Pensó Billy cuando aterrizó y comprobó que su aguja vibraba. Esa fue una nueva experiencia para Billy. Mientras pensaba qué hacer a continuación, el dragón levantó sus patas para atacarlo, pero entonces Billy vio una sombra moviéndose en la espalda del dragón. Por alguna razón, Ícaro estaba corriendo en círculo allí. Finalmente, el monstruo gruñó porque de alguna manera le arrancó una de las escamas de la espalda. Pero luego la criatura giró el extremo del cuello y usó Mana Cannon nuevamente. Dijo Ícaro. De todos modos, esa criatura lo tenía todo: potencia de fuego, defensa, velocidad, magia y sería el oponente más problemático al que Billy se había enfrentado. Estaba absolutamente seguro de que el manipulador no derrotó a esa cosa. El movimiento casi lo hizo caer directamente en la boca del monstruo. Aún así, en el último segundo, Billy activó el aura destructiva y la mejora corporal. Su poder aumentó enormemente, y cuando blandió su aguja y golpeó la cara del dragón, este hizo que su cabeza girara completamente hacia un lado y empujó el cuerpo del monstruo hacia atrás durante varios metros. El silencio se apoderó de la zona ya que nadie imaginaba que tal cosa fuera posible. Incluso la bestia se sorprendió del poder de Billy. Si bien solo usó habilidades de apoyo, ese había sido el golpe limpio más poderoso que había dado, y con su mejor arma y aún así, al final, Billy solo sonrió. Preguntó Billy. Sigue atacando, maldita sea. Solo dijo eso para que los demás estuvieran más alertas de que no podían repetir ese error, incluso si no estaban haciendo mucho daño ni molestando al dragón. Un poco ayuda mucho contra enemigos como ese, así que tenían que seguir así. Usó Flash a un lado, pero la bestia comenzó a seguirlo con el ataque para evitar que atacara. Parecía que la única opción de Billy sería correr en círculos, pero eso obligaría a Meryl y Lukina a atacar también, así que tenía que pensar en otra cosa. Al final, Billy elige volar con telequinesis. Sin embargo, el monstruo simplemente usó su Mana Cannon para repeler el ataque. Fue raro. Ese ataque podría destruir casi cualquier cosa hasta el nivel atómico. Aún así, Billy no imaginó que funcionaría tan bien contra un ataque basado en la resistencia. Aún así, eso le dio a Billy una idea. Sin embargo, cuando eso sucedió, el dragón perdió de vista de Billy por un momento, y cuando el bloque desapareció, Billy desapareció con él y estaba detrás de uno de los fragmentos del bloque de hielo que volaba sobre el dragón, y luego usó ese como base para lanzarse hacia el dragón. Capítulo 613 Dragón 5. La enorme bestia gruñó de dolor y luego intentó girar la cabeza. Billy usó magia de relámpago en su aguja para impactar al monstruo, pero eso solo lo ralentizó un poco. Al final, Billy tuvo tiempo suficiente para hacer la lanza aguja y aumentar considerablemente la herida antes de alejarse. La bestia sufrió bastante y tembló por todas partes, por lo que sintió que había logrado su objetivo. Por un momento, el dragón incluso se tambaleó, y luego miró en la dirección de donde venía el ataque. Ícaro y Lukina usaron sus poderes para pulir la flecha de Meryl, y aunque destruyó una escama y abrió una herida, no parecía que estuvieran mucho más cerca de matar a los monstruos que antes. Eso fue impactante porque el mismo ataque mató al manipulador al instante. Así era la vida. Sería extraño si pudieran matar tan fácilmente a un monstruo impulsado por un núcleo de mazmorra, dijo Ícaro. Los poderosos impactos hicieron que el sonido de poderosos metales chocando entre sí se extendiera por toda el área. Sentían como si sus oídos fueran a explotar, pero Billy nunca se detuvo, y así se recuperaron del impacto del fracaso. Fue enviado volando a la distancia. En lugar de usar Mana Cannon nuevamente, el monstruo saltó hacia él incluso antes de que pudiera aterrizar. Mientras usaba telequinesis, Billy comenzó a alejarse de la bestia. Y atacar aún más que antes, dijo Ícaro. Si dejamos que esta pelea dure demasiado, eventualmente seremos incapaces de asestar ningún golpe o causar daño, dijo Meryl. Apenas podemos hacerlo solos, así que tendremos que unir fuerzas y combinar nuestros poderes para lanzar ataques más poderosos. Billy, ¿puedes mantener ocupada a la bestia tú solo? Preguntó Billy. Seguro que tienes mala vista para ser un arquero.
Él es molesto como siempre, así que estará bien, dijo Meryl. La velocidad de la bestia era así de temible y podía saltar y aterrizar tan rápido que era difícil de creer considerando su tamaño. Billy intentó algunos ataques elementales de largo alcance como esferas de hielo en la cara e incluso rayos, pero apenas molestaron al monstruo. El dragón también estaba bien al dejar que le golpearan la cara, siempre y cuando golpearan las escamas. Billy intentó apuntar a los ojos de la criatura, pero con sus sentidos bestiales, el monstruo logró evitar ser golpeado allí. Debe haber tenido 100 años antes de que el núcleo de la mazmorra lo capturara, pensó Billy. N. 5 Norte. A diferencia de Ícaro, casi no estaba atado por maná, por lo que podía atacar el mismo lugar muchas veces y hacer que pareciera que de alguna manera había dado algunos golpes afortunados en los ojos de la bestia, pero Billy no quería creer que tal cosa pasaría desapercibido. Aún así, sus movimientos parecían más un vuelo otorgado por magia que cualquier otra cosa ya que la criatura no estaba batiendo sus alas. Sin embargo, el monstruo movía sus alas para cambiar su aerodinámica, por lo que sus movimientos eran bastante directos, aunque rápidos. Pensó Billy. Billy comenzó a zigzaguear en todas direcciones y en el aire para evitarlo. Aún así, pronto tuvo que bajar porque sabía que los demás habían terminado sus preparativos para el siguiente ataque. Trató de no ser demasiado obvio con el cebo, pero casi dejó que Mana Cannon lo golpeara. Cuando los ojos del monstruo brillan y Billy está a punto de usar Mana Shield, Meryl dispara otra flecha. A pesar de eso, vio al monstruo caer un poco, pero pronto se recuperó del ataque. Había sido bastante poderoso pero solo abrió una pequeña herida en el otro lado de la cara del monstruo mientras que también rompía algunas escamas. Desafortunadamente, el cuerpo de la criatura comenzó a brillar, las heridas desaparecieron y las escamas fueron reparadas. Murmuró Billy. Esta vez, incluso Billy no pudo evitar sorprenderse, si bien podía curarse a sí mismo, no fue nada tan rápido. Los tiranos también podían regenerarse bastante rápido, pero ese nivel estaba varios por encima de eso. A menos que hagamos eso, nos arriesgaremos a luchar contra esto quién sabe cuánto tiempo. Capítulo 614 Dragón 6. Estaba bastante seguro de que habría ayudado a esos tres de alguna manera ya que estaba claro que el monstruo no lo dejaría solo para preparar un ataque mayor. Pensó Billy. Esto debería aumentar enormemente el poder de disparo de Meryl. Billy no era del tipo que daba discursos motivadores, así que decidió esperar un rato y ver si podían recuperarse. Si eso no sucedía, entonces él solo resolvería todo. Después de todo, ya tenía un plan claro en mente. Solo necesitaba improvisar un poco. Sin embargo, el dragón reaccionó a tiempo y cambió la dirección de Mana Cannon. Afortunadamente, Billy tenía puesto Mana Shield y activó Reflect. Al principio, Billy comenzó a ser rechazado ya que el poder del hechizo era tan enorme. Aún así, se resistió porque sabía lo que iba a pasar, costó alrededor del 20% de todo el maná que podía usar, incluso considerando sus reservas, pero luego Reflect finalmente envió toda la energía de regreso al dragón. Parecía que el espacio se estaba distorsionando, tal era el poder de esos hechizos. Echó un buen vistazo a eso con Magic Eyes para saber qué había sucedido mientras el dragón caía. Esta vez, el ataque tomó completamente a la bestia por sorpresa, y toda la mazmorra tembló cuando golpeó el suelo. Varias de sus escamas comenzaron a agrietarse y la bestia sangraba por muchos puntos. El dragón gritó de ira. Aún así, eso hizo que Billy se diera cuenta de que el monstruo estaba enfurecido, pero nunca perdería su capacidad de pensar con claridad. Aún así, antes de que el monstruo pudiera recuperarse por completo, Billy atacó de nuevo. El dragón abrió la boca, pero luego Billy aumentó su fuerza y usó Power Throw y apuntó su aguja al ojo de la criatura. La bestia se vio obligada a mover la cabeza hacia un lado para evitar el ataque, y eso la obligó a detenerse también. La poderosa ola de energía impidió que el monstruo moviera su cabeza, y luego Billy tuvo la oportunidad de agarrar su arma y luego apuntar a los ojos de la bestia. Sin embargo, en el último momento, el dragón usó ambas garras frontales para bloquearlo y luego, al mismo tiempo, le cortó las garras. Aunque Billy bloqueó el ataque, sintió la onda de choque de los movimientos cortando un poco sus brazos y piernas en algunas partes. Le había ido bien usando Enhanced Body y Fierce Aura antes, de lo contrario, habría estado en problemas. Aún así, el dragón pronto atacó de nuevo, y antes de que Billy pudiera reaccionar. Afortunadamente, una poderosa flecha voló hacia la cabeza del enemigo y detuvo a la criatura. Un poco de sangre caía de él, por lo que causó un daño adicional y molestó al dragón.
Eso era lo que Billy quería para tener algo de tiempo para alejarse de la bestia. Supongo que debería hacer esto, pensó Billy y comenzó a forjar una flecha de cromo. El único problema era que tal proyectil sería de un solo uso y luego sería destruido. Si bien tener tanto poder en un momento parecía agradable, Billy era del tipo que preferiría tener poder constante, por eso nunca mejoró ni se centró en el uso de proyectiles. ¿Pero debería confiar en esos tipos con una herramienta tan poderosa?, pensó Billy. Ella era la mejor arquera que conocía y incluso sin esas locas habilidades innatas, estaba bastante cerca del nivel de Meryl. Con su ayuda para compensar eso, estaba seguro de que podría superarla, pero Billy ahora tenía que confiar en Meryl. Esta será una buena prueba, pensó Billy y luego suspiró. Sería mejor si lanzaran un ataque sorpresa ya que eso normalmente causa mucho más daño al oponente. 100. No sería exagerado decir que fue una flecha capaz de evaporar una montaña en las manos adecuadas. N05C5151N podrían ignorar la defensa, causar sangrado con el tiempo e incluso causar daño crítico adicional. Todos los arqueros querían flechas con ese tipo de efectos, si es que les harían la vida más fácil y sin embargo, Billy escondió las flechas en su espalda y siguió volando alejándose del monstruo hasta que los otros tres atacaron a la bestia nuevamente con sus ataques combinados y consiguieron la victoria. Oportunidad que estaba buscando, capítulo 615 Dragón, 7. Cuando la bestia se recuperó, solo vio a Billy volando hacia ella con su aguja en mano. Usó Sonic Spear varias veces seguidas, pero el monstruo las bloqueó todas con sus garras. A pesar de eso, Billy no se rindió y luego usó sus ventajas y blandió su ar. La bestia bloqueó el golpe con ambas garras, pero aún así fue rechazada debido al puro poder de Billy. El monstruo mostró sorpresa en sus feroces ojos por un momento. Pensó Billy. Esta cosa tiene algunas habilidades curativas locas, por lo que no me sorprendería si también tuviera algunos hechizos defensivos poderosos. Aún así, cuando estuvo a unos cientos de metros de él, comenzó a disminuir ya que comenzó a enviar spam y flame sin parar. Si bien la bestia tenía cierta resistencia a los ataques de hielo, no tenía resistencia a las desventajas, por lo que su velocidad comenzó a disminuir. Billy aprovechó esa oportunidad para atacar de nuevo, pero en el último minuto, el dragón usó su hechizo curativo y luego la desventaja desapareció. Pensó Billy mientras veía la gran boca del monstruo acercándose a él. N5 ni siquiera cambiar de dirección no fue. Entonces, solo usó cuerpo mejorado y aura destructiva cuando el monstruo intentó morderlo. Al final, Billy logró evitar que las mandíbulas lo hicieran pedazos. Aún así, su cuerpo y su aguja tenían que lidiar con una gran presión ya que sus piernas impedían que la mandíbula inferior se moviera, y sus brazos a lo largo de la aguja hacían lo mismo con la mandíbula superior. Billy dijo y luego apuntó su boca hacia el interior de la boca de la bestia antes de usar Mana Cannon. Algunas partes de la boca incluso sangraban, considerando la pequeña cantidad de maná que usaba. No fue una gran sorpresa, pero parecía que el interior era mucho más suave que el exterior. Usó Mana Cannon sin parar dentro de la boca del monstruo. Poco a poco, sintió aumentar el agarre de la mandíbula del monstruo, por lo que se sintió aliviado y motivado para seguir haciendo eso. Hasta que el monstruo también usó Mana Cannon contra él. Aún así, su maná alcanzaría niveles peligrosos y no estaba seguro de si Meryl y los demás lograrían esa estrategia. Entonces, simplemente activó Mana Shield mientras intentaba escapar de la boca. Usó la versión más débil del efecto de Light Speed Sword y luego duplicó su velocidad y escapó del ataque antes de que pudiera perder aún más maná. Eso le hizo fruncir el ceño ya que había muchas otras cosas que podían hacer en esa situación para mejorar sus posibilidades, y hacer que eso pareciera raro no era una de ellas. El dragón herido al que le salía algo de sangre de la boca de repente comenzó a volar mucho más rápido. El único inconveniente era que no podía girar. La bestia voló hacia Billy a velocidades supersónicas, y cuando Billy esquivó el ataque, el monstruo golpeó la pared al otro lado de la habitación e hizo que toda la habitación temblara violentamente. Aún así, el dragón solo lo golpeó con sus patas, por lo que rápidamente se dio la vuelta para intentarlo de nuevo. Esto es problemático. Si bien su precisión es baja, no tengo muchas oportunidades para atacar, pensó Billy. Podía sudar que los monstruos se volvieran más rápidos, pero estaba dispuesto a confirmar eso en el siguiente intento. Billy tenía una idea ya que ese tipo de ataque probablemente estaba pasando factura a los monstruos. Cuando la bestia estaba a punto de atacar de nuevo, Billy cargó hacia ella y luego usó a Gungnir.
Como el movimiento era similar al de Light Spear, el monstruo cometió un error y pensó que sería la misma habilidad. Sin embargo, el siguiente ataque atravesó su pata frontal izquierda y casi destruyó su ojo izquierdo también. Instintos jodidamente increíbles, pensó Billy. Rápidamente volvió a utilizar su hechizo de curación y luego volvió a la normalidad. Billy podría usar ese ataque 2 veces más antes de necesitar un descanso para recuperar su resistencia, pero ninguno de ellos será tan efectivo como el primero. Tal vez debería tener esos si las cosas se complican más adelante, pensó Billy mientras echaba un vistazo a los demás y se dio cuenta de que algo cambió con ellos. Después de todo, habían estado demasiado callados por un tiempo. Sin embargo, Billy tenía que hacer el papel de cebo. Capítulo 616 Dragón 8 también usó todos los demás beneficios que tenía, y el monstruo se dio cuenta de que Billy finalmente hablaba en serio. No prestarle atención probablemente haría que la bestia comiera con su aguja con uno de sus ojos. Eso sería más que un poco doloroso, así que era hora de que la bestia cambiara su enfoque. Billy blandió su aguja y luego ocurrió el impacto que hizo que pequeños relámpagos aparecieran cerca de ellos. Con todas sus ventajas, el estado de Billy se hizo 4 veces mayor, por lo que podía igualar al monstruo en velocidad y fuerza, pero no por mucho tiempo. Enhanced Body ejerce mucha presión sobre el usuario, por lo que debe tener cuidado. No sentirá nada hasta que desactive la habilidad, pero una vez que lo haga, sentirá como si alguien le hubiera aplastado los músculos con fuerza con un martillo de guerra. N5 Aún así, el monstruo sabía que Billy no podría seguirle el ritmo para siempre, y la criatura también quería ganar ese enfrentamiento, por lo que pronto comenzó a volar para atacarlo nuevamente. Lo que fue aún más irritante para el guardián fue el hecho de que su arma ni siquiera mostraba signos de daño. Por otro lado, las garras del dragón estaban empezando a acumular daño. Incluso si la bestia pudiera repararlos instantáneamente, eso estaba hiriendo su orgullo. Billy simplemente estaba feliz de poder probar toda su fuerza contra algo. Nunca antes había tenido esa oportunidad. Estaba aún más feliz porque estaba ganando tiempo para que los demás atacaran. Hikaru preguntó. Ya usamos todo nuestro maná en la flecha. Tengo la sensación de que lo esquivará, incluso si encantaste su flecha con la tuya, respondió Meryl. Estoy esperando el momento adecuado. Con mi maná actual, la flecha volaría como, alrededor de 10.000 kilómetros por segundo, dijo Hikaru. ¿Cómo? Preguntó Lucina. ¿Por qué suenas tan inseguro? Hikaru preguntó. Dijo Lucina. De todos modos, ¿cómo diablos tiene Billy tanto? Hikaru preguntó. No tiene ninguna habilidad que le otorgue maná adicional, al menos no en niveles absurdos. Las habilidades que restauran su maná funcionan con el tiempo, pero incluso con su reserva de maná, usa demasiado de lo que se supone que debe tener. Me estoy concentrando aquí, dijo Meryl. De repente aumentó la producción de su aura destructiva, y cuando el monstruo lo atacó nuevamente, el movimiento de su aguja empujó los brazos y todo el cuerpo de la bestia hacia atrás. La sorpresa era clara en el rostro del dragón, y antes de que la bestia pudiera recuperarse, Meryl disparó la flecha. Sin embargo, el golpe de Billy, el hecho de que el monstruo había estado peleando contra él de verdad, la cooperación que pusieron en esa flecha y todos esos factores aumentaron las posibilidades de que el ataque tuviera éxito, y gracias a eso, incluso antes de que el monstruo pudiera pensar en reaccionar. Y la flecha de cromo atravesó su corazón y el cuerpo del monstruo. Al menos ve por el cerebro para evitar que el monstruo piense en curar su propio cuerpo. Pensó Billy. Al final, la bestia quedó envuelta en esa enorme onda expansiva de maná que hizo temblar a todo el continente. Billy y los demás fueron empujados hacia el otro extremo de la habitación, pero él usó telequinesis para detenerse. El trabajo no había terminado, después de todo, no recibió ninguna notificación. No podía permitirse el lujo de cometer un error. De lo contrario, tendrá que utilizar su carta de triunfo. La enorme cantidad de maná allí hizo que se le erizara la piel e incluso la gañara, ya que el ataque tenía toneladas de maná dadas por 4 individuos reencarnados. Al final, Billy vio al dragón volando en medio del polvo y el humo, esperando que sanara la herida en el pecho. Aún así, a la criatura le estaba costando cerrar la herida porque la herida fue causada por el maná de 4 personas como Billy. Probablemente algo de eso entró en su sistema y estaba ralentizando la velocidad de curación. Antes de que el polvo y el humo pudieran disiparse, Billy equipó la Light Speed Sword. Capítulo 617 Dragón 9 Solo le quedaba un pequeño porcentaje, así que fue y utilizó todo el potencial de Light Speed Sword.
Al final, se arrepintió ya que terminó golpeando la cabeza del monstruo y su aguja atravesó la barbilla del monstruo. Sin embargo, el impacto empujó al monstruo y a Billy hacia el techo sobre ellos. Billy no solo sintió como si hubiera golpeado un muro de concreto a 500 km por hora, sino que su velocidad de movimiento hizo que incluso las pequeñas partículas de polvo perforaran su cuerpo y devoraran su carne. La fricción hizo que su piel comenzara a arder, y solo su sudor le hacía sentir como si alguien le estuviera echando aceite hirviendo. Pensó Billy. Afortunadamente, el dragón también resultó herido como nunca antes. Incluso con su masa y poder actual, Billy se volvería mucho más mortal, moviéndose a 150.000 km por segundo. Fue casi un milagro que su cuerpo resistiera eso y Billy sabía que estaba en problemas porque no podía moverse, por lo que usó Regen varias veces para simular el efecto de sobresalud. Al final, Billy vio que sus ojos se oscurecían por el dolor de estar casi muerto aplastado. Hubiera sido peor si el monstruo hubiera usado sus garras para perforarlo, pero como la bestia no podía verlo, esa era una decisión arriesgada. Mover. También usó rayos para aumentar el poder penetrante. Gracias a eso, el agarre de la bestia se debilitó bastante, y pateó ambas patas con todas sus fuerzas antes de usar Light Spear Sword nuevamente y moverse hacia la parte superior de la cabeza del monstruo. Esta vez, simplemente aumentó su velocidad 30 veces y evitó herirse. Sin embargo, cuando llegó a la frente del monstruo, usó todo el maná restante para aumentar la velocidad de la parte superior de su cuerpo. En poco tiempo, la espada y la aguja cavaron un agujero en la frente del monstruo y destruyeron por completo el cerebro. El cuerpo del monstruo finalmente dejó de moverse y luego comenzó a caer y rápidamente escondió su espada, y luego comenzó a dolerle todo ahora que la tensión lo había abandonado y sabía que vendría, pero aún así estaba atrapado con los pantalones bajados. Aún así, eso no se pudo haber ayudado, el monstruo era así de problemático y tenía que hacer todo lo posible y eso era raro. Tal vez usar el dragón de vez en cuando para volverse más fuerte y tener más experiencia no sería una mala idea. Sus músculos no pudieron soportar más esfuerzo, por lo que se acostó usando telequinesis en lugar de mover su propio cuerpo. Necesitaba un descanso serio. La mazmorra cambiará su diseño pronto, pero no podía molestarse en irse ahora y ahorrar tiempo. También tenían que conseguir los materiales del cuerpo del dragón, no había tiempo para perder el tiempo. Billy tenía que seguir trabajando para sacar el máximo provecho de todo este desastre. También para asegurarse de que no tenga que venir con demasiada frecuencia. Papá se quedará aquí por un tiempo más, pensó Billy y luego suspiró. Dijo Lukina cuando los demás y ella finalmente se acercaron. ¿Hiciste ese agujero en la cabeza del dragón? Ícaro preguntó. Antes de que los demás pudieran hacer algo más, algo salió del cuerpo del monstruo. Era el núcleo de la mazmorra brillando, y una vez que apareció, rápidamente se movió hacia el techo de la última habitación y lo cruzó como si no estuviera hecho de materia. Billy nunca vio un núcleo moverse, lo que le hizo fruncir el ceño. Pero logramos nuestro objetivo, dijo Meryl. Felicitaciones a todos. Aún así, deberíamos celebrar. Dijo Billy, totalmente desmotivado. N55 más menos 5, 15 en. Sin embargo, Billy ignoró que, dado que sus monstruos todavía estaban matando monstruos y otorgando maná. Entonces, comenzó a trabajar en desmantelar el cuerpo del dragón con su glaive y telequinesis mientras flotaba. No era del tipo holgazán, pero deseaba tener algún tipo de almohada para usar y descansar mientras su aguja hacía el trabajo duro. Los demás fruncieron el ceño al ver a Billy tan indiferente, pero así era normalmente, así que se recuperaron y comenzaron a ayudar. En todo caso, los huesos eran mucho más fáciles de usar con las escamas, pero como Meryl podía usarlas mejor que nadie, se irían al infierno. El único problema era cómo compartirían el corazón del dragón. Debería ser más potente y quizás más sabroso que otros. Sería difícil dividir eso entre 4 personas. Capítulo 618 Dragón, 10. Normalmente, no se callarían entre batallas, pero solo hablaron por unos momentos mientras estaban en el 14º piso. Parecían perdidos en sus pensamientos, aunque nunca dejaron que los monstruos los sorprendieran. Necesitamos seguir usando su mazmorra para volvernos más fuertes, me pregunto si el creador también se dio cuenta de eso. Aún así, incluso los individuos reencarnados se dieron cuenta de que el mundo todavía tenía muchos enemigos más poderosos que ellos. Billy estaba seguro de que no podría derrotar a ese dragón en solitario sin la espada de la velocidad de la luz. Gracias a ello, no se sintió tan contento con el resultado de la batalla.
Aún así, también necesito esforzarme más, pensó Billy. Claro, subiría de nivel y obtendría puntos de estado y habilidad, pero no sería lo mismo. Esa fuerza no sería la misma que cuando se le ocurre una nueva técnica o habilidad. Por eso estaba tan obsesionado con la técnica del clon de sombras. Obtendría experiencia real y del sistema en ambos sentidos al usarlo. Iba a usar sus monstruos convocados para ganar experiencia mientras entrenaba. Hikaru preguntó. Desde entonces, no puedo convertir este dragón en un esqueleto. Eso era natural y sería estúpido si pudiera controlar a un guardián de una mazmorra de ese nivel con sus poderes. Después de todo, la bestia era mucho más poderosa que ella. 4246, 4246, 7401, 7401, 1951, 1891, 479 más 830, 363 más 690, 1308 más 1970, 142 más 830, 119, 1600. Lanza ligera LV154, 10 up, aura destructiva LV137, 20 up, explosión feroz LV104, 25 up, mejora del cuerpo LV111, 30 up, conversión de mana barra exp NV, exmaster NV, control mental NV, telequinesis NV, invocación de bestias NV, enlace de invocación absoluta NV, manipulación de viento NV 247, 33 arriba, transformación de viento NV 252, 15 arriba, soporte de fuerza NV 156, 20 arriba, soporte de velocidad NV 156, 20 arriba, soporte mágico NV 156, 20 arriba, soporte de resistencia NV 156, 20 arriba, soporte de destreza NV 156, 20 arriba, robo mejorado LV 283, 10 arriba, absorción mágica LV 173, 20 arriba, cañón de maná LV 77, 76 arriba, lanzamiento heroico LV 159, 33 up, conciencia mágica LV 169, 20 up, regateador LV 20 1070. A pesar de que ya podía comprar otra habilidad que costaría 1000 puntos de habilidad. Pensó Billy. Necesitaré eso. Limpiar la mazmorra de los dragones de fuego una y otra vez para obtener puntos de habilidad y luego obtener habilidades similares a las de los individuos reencarnados. Billy sintió que buscarlos y derrotarlos llevaría mucho menos tiempo, pero permanecer en la mazmorra le permitiría subir de nivel de manera más consistente. Eso era algo que Billy haría ya que lo haría alcanzar al menos el nivel 2800 y esa era la cantidad de niveles necesarios para obtener todas esas habilidades que costaban 1000 puntos de habilidad. Ya había preparado sus monstruos convocados que le otorgarían algo de experiencia extra, y como llevaba más de 10 días fuera de casa, era hora de regresar. Entonces, ¿por qué siento que debería regresar al calabozo lo antes posible? Hikaru dijo .n, 5b. 5c. 5 barra, 5, barra I, N. Solo ofrecía apoyo a distancia, así que siento lo mismo. Dijo Hikaru y luego suspiró. Bueno, supongo que al menos merezco dormir bien un par de horas antes de regresar al calabozo. Aún así, solo los pisos inferiores son más eficientes para nosotros, así que deberíamos bajar juntos. Eso es lo que normalmente diría, pero necesito ayudar a mis soldados a obtener el poder para luchar en el calabozo por sí mismos. Supongo que estos materiales ayudará con eso. De todos modos, tomemos al menos este día libre antes de pensar en el trabajo nuevamente. Capítulo 619 Previsión limitada, 1. Dijo Billy mientras levantaba a Ellen en el cielo con sus brazos y le hacía pensar que estaba volando. Simplemente no pienses demasiado en eso, estoy seguro de que pronto tendrás otras oportunidades de limpiar mazmorras. Enfrentarse a un dragón así era un desafío que realmente estaban deseando afrontar, a pesar de que sabían que Billy había restado importancia a algunas de las partes para hacerles pensar que no lo estaba pasando mal. No estaban equivocados, pero tampoco estaban exactamente en lo cierto. Lightspeed Sword hizo que la batalla fuera mucho más fácil de lo que Billy esperaba. Aún así, Billy estaba bastante seguro de que habría hecho un mejor trabajo si fuera mejor arquero. Con un arco poderoso y 2 de esas flechas, podría haber derrotado al dragón sin depender de Lightspeed Sword y de esos 3. Dijo Kate mientras tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. Dejando a un lado nuestro deseo de aventuras, creo que nos estás dejando demasiado a un lado para hacer las cosas como quieres. Dijo Billy. Dijo Kate.
Solo estoy tratando de ir a lo seguro ya que no confío en esos tipos y todavía no conozco la fuerza real del enemigo, explicó Billy. Ya te dije que me disparó un cañón mágico antes de que pudiera ver su base, no se sabe qué podría pasar si no jugamos bien nuestras cartas. Pero todavía tenías que darnos una razón para hacerlo también, dijo Natalie. Bueno, por lo que sé, ese tipo tiene poderes similares a los del invocador y a Jeanette, es mucho más problemático que ellos juntos, dijo Billy. Escuché recientemente que también logró subyugar a más de la mitad de la población de ese continente, aunque no teníamos idea de lo que les pasó a esas personas en los últimos 2 años. Era natural ya que siempre estaban juntos como equipo con Billy para hacer ese tipo de cosas. Estar aventurero o proteger los estados, Billy era plenamente consciente de que estaba siendo egoísta pero no irracional. No planeaba morir, pero si algo le sucediera, al menos sus hijos tendrían a sus madres. En cualquier caso, al menos creo que estaría bien si hubiera alguna manera de que sepamos si estás enfrentando problemas mientras estás fuera. Además, estoy mejorando las armaduras todos los días, para que puedan usarlas para llegar más rápido si sucede algo. Ese túnel también les ayudará a ustedes a moverse más rápido, así que no tienen que preocuparse. Si algo realmente sucede, los mantendré firmes. Mi terreno hasta que ustedes vengan a salvarme el trasero. Dijo Sarah y luego suspiró. Últimamente, habían sido mucho más comprensivos con respecto a que Billy tenía cosas que hacer fuera de casa, por lo que ya no se enojaban. Hablando de jugar, Billy también esperaba con ansias su tiempo de juego nocturno con sus esposas, y eso le hizo preguntarse por qué Kate y Natalia no volvían a quedar embarazadas. No era como si estuvieran reprimiendo su deseo sexual después de tener hijos y probablemente se debía a su régimen de entrenamiento. De todos modos, Billy podría cambiar de opinión cuando sus hijos se conviertan en adolescentes, pero a partir de ahora, cuantos más hijos tenga, mejor. Durante la lucha contra el dragón, vio al hombre en el entorno y al monstruo comportándose de maneras extrañas, así que quiso probar eso. Lo más fácil que entendió fue cómo la criatura se curaba y purificaba y básicamente, la bestia simplemente hacía que su maná se moviera desde el interior de su cuerpo hacia el exterior. El maná curó las heridas y también expulsó el maná que pertenecía al dragón, purificándolo así. Aunque los enemigos que pueden hacerlo son raros, todavía los necesito, pensó Billy. No era una habilidad de bajo nivel que solo purifica pequeñas heridas o áreas. Era una purificación total y eso sería útil ya que probablemente funcionaría contra todo tipo de cosas, desventajas, maldiciones, venenos y tal vez incluso control mental hasta cierto punto. Afortunadamente para Billy, solo tuvo que visualizarse a sí mismo controlando su maná de esa manera para tener algo de confianza para hacerlo en la realidad. 1000 maná. Eso fue rápido, pensó Billy. N5B5C5, 5 o en capítulo 620 previsión limitada, 2. Durante la lucha contra el dragón, notó que su maná y el del enemigo chocaban de manera cruel muchas veces. Sin embargo, en uno de ellos, encontró una reacción extraña, el espacio comenzó a distorsionarse, y Billy sintió que el espacio se había reducido en ese lugar desde que podía ver al dragón más de cerca. Al principio, pensó que era algún tipo de espejismo o ilusión, pero un hechizo de ese tipo afectaría un área más grande en lugar de una pequeña. Pensó Billy. Aún así, con ese tipo de habilidad, tendría más opciones a la hora de atacar. De todos modos, intentó muchas cosas, pero no logró ningún progreso con eso. Olvídate de hacer que su maná choque violentamente frente a él. Literalmente estaba desperdiciando maná tratando de copiar los fenómenos de esa batalla. Suspiró, pensando que hace apenas un par de horas se había dejado llevar por aprender Full.N, 05 y 5R5S5 IN, pensó Billy. Supongo que tendré que dejar esto para más tarde e intentar algo más simple. Si bien ya podía acceder a su maná de sus reservas mucho más rápido que antes, Billy sintió durante la batalla que podía mejorarlo y usarlo para fortalecer su cuerpo también. La idea era replicar los circuitos mágicos de la armadura de Billy en sí mismo. Eso daría más maná para almacenar, y si juega bien sus manos, también mejorará su cuerpo. Por ejemplo, si lo golpean en la espalda y hay un circuito allí, el maná lo ayudará contra el daño. De esa manera, los enemigos nunca sabrán cuándo estaba listo para ellos. Billy intentó copiar sus vasos sanguíneos, pero falló ya que el maná era difícil de controlar una vez que perdían la forma concentrada teórica. Después de pensar un rato, Billy se dio cuenta de que necesitaría la ayuda de su núcleo espiritual.
Si usó eso como el centro, entonces tal vez, aunque sintió que la idea era buena, aún así se sorprendió cuando notó que el hombre se movía como quería y sin hacer mucho escándalo. Sin embargo, para empezar, Billy hizo que su maná se convirtiera en circuitos mágicos en su torso. Después de todo, quería ver cómo se desarrollaría eso. El plan de usar maná incluso en ese estado para aumentar el poder defensivo de su cuerpo también estaba funcionando. Con todas esas enormes reservas de maná, no sería extraño si no sintiera que su cuerpo se fortalece más allá de su nivel. El único problema era que, su espalda brillaba de color azul. Esto debería ayudar, pero supongo que necesito acostumbrarme a llenarlos instantáneamente para asegurarme de que nadie pueda notarlos, pensó Billy. Con eso en mente, comenzó a entrenar para hacer que los círculos mágicos cruzaran todo su cuerpo, pero entonces ya era la hora del almuerzo dijo Billy y luego suspiró. Regresé por un solo día y ya perdí la noción del tiempo y no pasé mucho tiempo con mi familia. Pensarían que era un viejo molesto. Eso hizo que Billy quisiera suspirar, estaba haciendo eso para proteger a su familia cuando llegara el momento, y sin embargo, parecía que estaba sacrificando algo fundamental. Para su sorpresa, estaban preparados para partir y llevaban sus armas consigo. Conozco esta configuración, dijo Billy y luego suspiró. Esta es la noche de chicas en el calabozo. Cuida la fortaleza mientras él no está y no mimes demasiado a los niños. Solo estoy siguiéndola, dijo Sarah vacilante. Mientras derrotaste al dragón venenoso, no seas descuidado y hagas algo estúpido. Preguntó Kate. Al menos deberían obligar a Alexander a ir con ellos porque se vuelve molesto cuando Lily no está cerca. Tenía casi 30 años y esa parte de él no cambió en 10 años y capítulo 621 capítulo extra previsión limitada, 3. Alexander preguntó cuando vino a visitar a Lara. Estoy un poco enojado, así que necesito escuchar una buena explicación para esto. Además, podrías haber ido con ellos, tu hija es bastante tranquila en comparación con sus padres y a ella también le gustan mis hijos. Preguntó Alejandro. Dijo Alexander y luego suspiró. Dejando eso de lado, ¿puedes hacerme algunas pesas más pesadas? Apenas llegué a la mitad, dijo Billy y luego frunció el ceño. ¿Los estás usando con Enhanced Body? Lo usé durante 5 minutos y tuve que lidiar con dolores musculares durante 3 días, aunque me curaba todo el tiempo. Eso explica cómo. Si tuvieras tanto poder, supongo que no tendría que apresurarme para atraparte. No eres el monstruo que a veces pareces ser. Por lo general, ese era un objetivo digno de tener, y a Billy no le importaría ya que era mejor que simplemente entrenar diariamente sin ningún objetivo en mente. El problema era el hecho de que la fuerza de Billy aumentaba cada día porque usaba otros métodos para fortalecerse además del entrenamiento y la pelea. A pesar de sus acciones, Billy realmente respetaba a Alexander por tratar de seguirle el ritmo. Aún así, ahora eso le resultaba problemático porque le hacía sentir que ya no respetaba sus acciones. Solo estaba considerando al creador como su oponente, y estaba haciendo todo lo que hacía con eso en mente, no era justo para su mejor amigo. Solo concéntrate en superar la versión de ti mismo de ayer, dijo Billy. Gracias a eso puedo superar mis límites casi todos los días. Ese era un sentimiento que Billy solo tenía de vez en cuando, en cualquier caso, eso también le dio a Billy una idea. Para asegurarse de que sus amigos tuvieran la oportunidad de seguirle el ritmo, les haría algunos objetos mágicos que tendrían los mismos efectos del magnetismo de maná y esos también usarían ese mismo maná para darles la experiencia necesaria para subir de nivel. Con todas las habilidades que tenía ahora, podía hacer mucho. Ahora que lo pienso, también necesito usar mis puntos de habilidad, pensó Billy. Como tenía 1100.000 puntos de habilidad, confirmó que no podía comprar nada más caro que 1000 puntos, por lo que sus opciones eran las mismas que antes. 1000 puntos de habilidad. 1000 puntos de habilidad. N. 0553455 bin. 1000 puntos de habilidad. 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 Fue difícil elegir entre esas habilidades. Independientemente de que tuviera las armas mágicas, usó la sangre de Ícaro, Lucina y Meril. No necesitaba el modo de velocidad ni el esqueleto de invocación. Después de un tiempo, se vio a sí mismo preguntándose si debería elegir manipulación de sueños, control de vida o previsión limitada. Como tenía buenos reflejos, evitó los dragones Mana Cannon que podrían haber evaporado un ejército entero en unos pocos segundos.
Aún así, no era buena idea confiar siempre en sus reflejos. Habría personas y monstruos más rápidos que él en ese mundo, incluso si no fueran grandes en número. Gracias a eso, realmente estaba pensando en obtener previsión limitada. Dicho esto, Light Control también podría resolver el problema de los ataques repentinos pero poderosos, pensó Billy y luego suspiró. No podrá ver demasiado el futuro, pero será suficiente para evitar el peor de los casos si la usa junto con la Light Speed Sword. Puedes ver el futuro con varios segundos de anticipación según tu nivel de habilidad. Tenga en cuenta que el futuro puede cambiar según sus acciones. Incluso un solo pensamiento puede cambiarlo. 500 maná por segundo. Ya estaba planeando convertir esa habilidad en un objeto mágico para ver si podía mejorarla también. Capítulo 622 Asistencia, 1 100, 100 No preguntes qué hace, es difícil de explicar. Preguntó Alejandro. Aceptaré tu palabra. Podría causar problemas si algunas personas ven eso. Billy consideró hacer varios para él, pero ya estaba recibiendo muchos más gracias a su convocatoria, por lo que era innecesario. Pensó en darles algunos a sus hijos, pero subirían de nivel como locos si hacía eso, y eso dificultaría su entrenamiento y, además, no era buena idea darles objetos pequeños. Eran inteligentes, pero los accidentes ocurren. No avanzó mucho en ese aspecto, pero en los demás aspectos las cosas iban lo mejor posible. El único inconveniente fue el hecho de que Foresign le dio demasiada confianza en ciertos resultados de los eventos. Era como saber que algo bueno sucedería y relajarse por ello. ¿Era realmente peligroso ya que eso podría cambiar el futuro? Preguntó Lily. Tus esposas realmente no pueden dejarte solo por mucho tiempo, ¿eh? Hasta luego. Aún así, solo se los dará más tarde, una vez que maduren física y mentalmente. ¿No sería buena idea criarlos y hacerles ver que son demasiado fuertes en comparación con otros niños? Preguntó Alejandro. Quizás la próxima vez deberíamos intentarlo con solo 3 de nosotros. Aún así, no quiero dejar a nadie atrás. Preguntó Natalia. Eso haría las cosas un poco más desafiantes, dijo Lily mientras sonreía. Esos 4 parecían cansados pero no heridos, por lo que lograron despejar la mazmorra sin sufrir daños mayores en menos de 2 días ya que tuvieron que pasar un día buscando el camino de regreso y eran lo suficientemente poderosos para ese tipo de desafío. Además, intentar discutir con una mujer nunca era una buena idea. Probablemente estaban cansados de pelear durante 3 días y los niños los siguieron porque no tenían nada mejor que hacer. Al final, después de cenar solo, Billy regresó a su campo de entrenamiento subterráneo. Pensó Billy. Necesitamos hacer algunos preparativos allí también y necesitarán mi ayuda. Noticias. Después de preguntar, algunas personas respondieron a regañadientes a sus preguntas, al parecer, no era popular entre ellos. De todos modos, Meryl, Lucina e Icarus ya habían entrado al calabozo. Dicho esto, esos imbéciles olvidaron que tenemos que vigilar el territorio de ese tipo a diario y se suponía que Icaro debía hacer eso, pensó Billy y luego hizo señas. Usando su magia de tierra, hizo que las colinas fueran aún más altas y empinadas en el lado enemigo. También añadió algunas escaleras para ayudar a la gente a subirlas. No estaba nada mal, pero les tomaría meses terminar eso. Mientras tanto, Billy tendrá que compensarlo mejorando sus defensas naturales. Aún así, no tuvieron agallas para quejarse. En cualquier caso, Billy tuvo que usar la mitad de sus reservas de maná, pero ciertamente logró hacer la base 2 veces mejor y al menos contra enemigos que no podían volar. Solo requirieron algo de maná para producir un proyectil. Al principio, pensó en agregarles magnetismo de maná y hacer que produjeran munición automáticamente, pero Billy no era Santa Claus. No estaba allí para darles regalos a todos. A pesar de que estaban aprendiendo los métodos de la magia, no se veían a sí mismos haciendo tanto. Capítulo 623 Asistencia, 2 Mis disculpas por dejarte atrás, dijo Meryl cuando vio a Billy al día siguiente. De todos modos, ¿vas a seguir ayudando a tu gente a fortalecerse? ¿Es eso realmente lo único que crees que deberías hacer ahora? Dijo Meryl y luego miró a Icaro. ¿Puedes hacer eso? Sin embargo, para evitar problemas, necesitaré algunas cosas, dijo Icaro. Esos binoculares que me permiten ver maná, que me ayudarán a evitar trampas. Aunque soy rápido, aún puedo caer en trampas si se activan instantáneamente. Ese amuleto que te dio el líder de los seguidores de Galatea también sería bueno, solo para asegúrate de no esquivar ningún ataque. Dijo Billy.
Este fue un regalo de un amigo, si lo pierdes o lo destruyes, tan pronto como obtuvo los objetos, Ícaro se fue y luego los demás se dirigieron al calabozo. Meryl y Lukina ayudarían a los semihumanos a fortalecerse. Al mismo tiempo, Billy se dirigió rápidamente a los pisos inferiores y luego convocó a más monstruos en algunos lugares de desove para cazar a los tiranos. Una forma que hará que los monstruos envíen los materiales fuera de la mazmorra automáticamente, pensó Billy. No eran aptos para ese tipo de trabajo y al final, parecía que Billy tendría que estar satisfecho con los materiales que obtiene cuando está en el calabozo. En cualquier caso, Billy usó previsión limitada para ver el futuro 60 segundos cada 10 segundos aproximadamente, por lo que vio el momento en que Ícaro apareció de repente frente a él. Parecía bastante agotado y regresó mucho antes de lo esperado, por lo que Billy dejó de trabajar y esperó a que llegara. Tengo mi informe para contarles a todos, dijo Ícaro. Deberíamos hablar con calma afuera. Después de un par de minutos, encontró a Meryl y Lukina ya en la entrada del calabozo, y parecían bastante curiosas. Parecía que algo fuera de lo normal había sucedido, pero era difícil decirlo ya que últimamente Ícaro no podía mantener la calma sobre la mayoría de las cosas. Aún así, no pasó mucho tiempo para que todos confirmaran la gravedad de la situación y también la rareza. Dijo Ícaro y luego respiró hondo. Era un infierno, casi todos los semihumanos estaban peleando entre sí, incluso aquellos que pertenecían a la misma tribu se estaban matando entre sí. Preguntó Meryl. Además, ¿por qué el enemigo necesitaría eso? Él es lo suficientemente poderoso como para disparar esos rayos con un objeto mágico y eso probablemente pueda acabar con todo un ejército. Me dan escalofríos solo de pensar en casi ser golpeado por esos rayos varias veces. Preguntó Billy. Su campamento era bastante grande y su civilización aparentemente se había desarrollado bastante, pero ya todo se ha ido al infierno, respondió Ícaro. Supongo que Meryl tenía razón cuando dijo que él cambió una vez que obtuvo muchos más poderes de los que tenía, vi algunas señales de edificios que eran similares a los de nuestro mundo. Algunos edificios incluso tenían algunos paneles solares, pero tienen estado descuidado por un tiempo. Eso estaba bien y todo, pero ahora ya no le importaba. Fue una lástima, dado que podía hacer cosas tan complicadas desde la Tierra usando sus propias habilidades innatas. Preguntó Lukina. De vez en cuando, después del final de una batalla, un rayo de luz rodeaba a algunos de los guerreros supervivientes y desaparecían poco después, respondió Ícaro. Mi conjetura es que el creador está seleccionando a los más fuertes de esas personas para formar su propio ejército de élite. Dijo Billy. Dijo Lukina. Entonces, parece que está realmente ocupado en su mazmorra, pero está consciente de las cosas que suceden afuera y luego selecciona a sus nuevos soldados extrapoderosos, es extraño. Su gente no planea irse a pesar de que tú lo lograste. ¿Entrar al territorio y ver eso? Dijo Ícaro. Probablemente sepan que pueden escapar, pero escapar de esos rayos es demasiado para ellos. Aún así, no parecían tener tanto miedo a la muerte y a luchar, así que, tal vez piensen que es bueno luchar y ser seleccionados por el fabricante y después de todo, Galatea es un buen ejemplo de alguien que se convirtió en diosa para algunas personas de este mundo. Quizás los semihumanos bajo su gobierno llegaron al mismo pensamiento, capítulo 624 Asistencia, 3. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante esa noticia? Ahora que lo pienso, también es preocupante que sus subordinados se hayan estado matando entre sí durante 2 años y no pararon. Tenían un gran número de personas de su lado, pero no tanto. Deben saber que la historia de la humanidad está llena de eso, dijo Billy. Entonces, no es sorprendente que algo como esto esté sucediendo dado que todos somos una especie inteligente. Además, la gente reclama héroes. Incluso aquellos a quienes no les importan, cambian un poco cuando se acercan a él. Es un verdadero negocio. Dada la idea de que estás luchando por algo justo y hermoso y luego has obtenido un soldado suicida. Dijo Ícaro. Los héroes son un símbolo de esperanza. No hay figuras que laven el cerebro de la gente. Dijo Billy. ¿Es porque eres más fuerte que los demás que tus opiniones son más valiosas que las de ellos? Ícaro preguntó. Me pregunto si tenías esta mentalidad en la Tierra cuando eras impotente. La idea de los héroes es casi un gran grito en contra de eso, no hagas tu mejor esfuerzo, alguien vendrá y te ayudará. Eso es simplemente estupidez, no puedes alcanzar tu verdadero potencial si no haces lo mejor que puedes por ti mismo. Ícaro preguntó. N, 5, 5i, 5l. 1, 5m1. N dijo Billy y luego suspiró.
No puedes esperar a que cosas como la inspiración te hagan vivir una vida mejor. No nos desviemos, dijo Lukina. Aunque podríamos tener tanta influencia en este mundo, está bastante claro que no deberíamos, de lo contrario, la gente empezará a pensar que somos dioses, tal como pensaban con Galatea. Creo que vinimos a este mundo para hacer cosas diferentes de los verdaderos habitantes aquí, pero y no vemos muchos signos de las generaciones anteriores de individuos reencarnados, así que creo que no deberíamos esforzarnos demasiado para cambiar las cosas. Lukina tenía razón. Todavía no sabían cómo terminaron las cosas para las otras generaciones, por lo que debían tener cuidado. Su futuro todavía era un misterio después de tratar con el fabricante. Era difícil saber si tendrían uno después de la próxima batalla. Parece que de alguna manera, los semihumanos bajo su mando todavía son numerosos, por lo que tal vez no haga nada durante unos meses más, dijo Meryl. Por lo general, atacar primero sería la mejor opción en este tipo de situación, pero también tenemos muchas cosas que preparar. ¿Al final los llamarás para que te ayuden? Para poner fin a este conflicto de una forma u otra antes de que se involucren, respondió Billy. También se conocían desde hacía muchos años y Billy había demostrado varias veces que no quería que se acercaran más a su familia y amigos. Billy había abandonado su antigua vida por completo y no quería nada relacionado con la Tierra que pudiera ser un problema para su familia. Hikaru preguntó. Entonces deberían abrocharse los cinturones porque haré que cualquiera que me hizo ponerse serio vea el fin de su mundo, respondió Billy. Una de las razones de esto fue el hecho de que destruyó la cabeza de ese dragón en un par de segundos, y nadie vio cómo. Sin mencionar que era lo suficientemente inteligente como para buscar formas de volverse más fuerte sin depender únicamente del sistema probado por los innumerables objetos mágicos que podía producir. Aún así, considerando sus palabras, era difícil decir si estaba siendo confiable o peligroso. No se sabía qué podría hacer. Aún así, al menos, parecía que iba a terminar la batalla en el continente de los semihumanos, incluso si tuviera que hundir todo el lugar con todos en él. Para su sorpresa, Hikaru llegó solo a niveles más profundos. Ha estado un poco raro desde la pelea con el guardián, pero al menos no estaba haciendo nada problemático. Solo estaba concentrado en deshacerse de su debilidad. En cuanto a Billy, todavía estaba tratando de mejorar su habilidad de absorción de experiencia y su capacidad de distorsionar el espacio pero no hizo mucho progreso en esa área. Eso fue ser generoso cuando no hizo ningún progreso. Por alguna razón, siento que mi magia es mucho más fácil de controlar aquí, pensó Billy. Probablemente sea porque las mazmorras tienen mucha concentración de Mara. Era bastante anormal que el núcleo permaneciera dentro del guardián, pero era aún más extraño que pudiera moverse. Capítulo 625. No exactamente. 1. Al principio, pensó que eran los dioses de ese mundo, y luego pensó que los individuos reencarnados anteriores de alguna manera estaban interfiriendo con las cosas. Sin embargo, ahora estaba pensando que algo más estaba haciendo eso, y no tenía idea de qué era todavía. Aún así, parecía que él y los demás se estaban acercando a obtener las respuestas que necesitaban. Si lo hace y logra hacer otros descubrimientos en ese campo, tal vez pueda entender un poco más las cosas. A partir de ahora, estaba claro que su magia limitaba la cantidad de cosas que podía hacer, pero no parecía una buena idea poner todos sus puntos libres allí. ¿A quién le importa?, preguntó Billy. Ya que puedo atacar muchas veces más con mis reservas de maná, también podría hacerlo aún más fuerte. Además de eso, también sintió que sus opciones habían aumentado, pero cuando intentó distorsionar el espacio, aún así falló. Como era de esperar, a Billy le faltaba algo más, y no era poder mágico puro. Dijo Billy y luego suspiró. N.5. Aunque Billy pensó en eso, encontró a sus esposas y amigos preocupados en el jardín cuando llegó. Preguntó Billy. ¿Comiste demasiada carne de tirante y ahora tienes malestar estomacal? Podemos decir que están ayudando bastante en el entrenamiento y eso parece preocupante ya que no se siente como una fortaleza que nos hayamos ganado. Como era de esperar, la gente común y corriente que había sido criada de una manera en la que debían ganárselo todo se sentiría así. Sabemos que usted trajo esos materiales con buenas intenciones, así que estábamos pensando en cómo resolver el problema. Además, él también estaba un poco preocupado y le dijo antes a Hikaru y a los demás que no debían interferir demasiado con el orden natural de ese mundo, pero lo hizo de todos modos. Incluso si no fue intencional. Si necesitas ayuda con eso, intentaré echarte una mano, dijo Billy. Aún así, creo que las cosas se resolverán solas eventualmente.
Los cambios generalmente causan problemas a algunas personas, pero eventualmente se acostumbran. Además, ese tipo de carne es bastante rara todavía y costosa. Hay un número limitado de personas que pueden permitírselo. Diariamente. Dijo Kate. No era como si hubiera hecho algo malo, dándole la oportunidad a algunas personas de comer algo que los hiciera sentir llenos de energía, era imposible decir que era algo incorrecto, además, cuando se trata de su supervivencia. Las personas tienen tres opciones. Adaptarse al entorno, cambiar el entorno o morir. La naturaleza y la sociedad humana pueden ser así de despiadadas a veces. ¿Cambiar el ambiente o cambiarse a sí mismos?, murmuró Billy. Preguntó Kate. Estás murmurando muchas cosas raras últimamente. Dijo Billy. Bueno, puedo intentarlo más tarde. Voy a limpiarme para la cena. De hecho, lo hizo mientras estaba en el baño. Billy usó una escala baja de Mana Dominion. Aún así, luego aumentó la producción de maná sin aumentar su alcance y no pasó nada. Billy hizo lo mismo con Mana Shield, pero tampoco pasó nada. Cuando estaba a punto de darse por vencido, pensó en usar Mana Shield lo más cerca posible de su cuerpo, y luego aumentó la intensidad de la energía hasta que sintió que el escudo incluso negaba la luz a su alrededor. Puedes usar este hechizo en cualquier cosa. 10 maná por segundo. Dijo Billy y luego suspiró. O bien y así, contra algunos enemigos, Billy podrá hacerles temer el alcance de su aguja. Aún así, consumiría demasiado maná para que eso fuera posible, así que decidió olvidarlo por el momento. Si mal no recuerdo, la invisibilidad cuesta 300 puntos de habilidad, pensó Billy. Al mismo tiempo, esa habilidad estaba activa, pero considerando que ni siquiera los semihumanos que eran especialistas en ese tipo de habilidad podían hacerlo, es difícil creer que él pudiera,